están? Buenas tardes aquí en la tercera edición de DTV haciendo una síntesis de las repercusiones que todavía quedan de la sesión que, bueno, tuvo que volver a comisión justamente el proyecto Bases y un poco del panorama que se abre a partir del encuentro que mantuvieron justamente mientras estábamos aquí en tercera edición diputados del bloque oficialista. Estuvieron reunidos por más de 2 horas y media. Cuando salíamos de tercera edición comenzaban a las primeras repercusiones, los primeros comentarios de los diputados que integran La Libertad Avanza y que hicieron un análisis pormenorizado de cómo ha sido la sucesión de tratamiento, este debut que ha tenido La Libertad Avanza en esta semana, que no se pudo concretar finalmente el propósito de aprobar la media sanción de la ley, bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, pero sí, a partir de lo que hemos podido reconstruir, comentan la satisfacción del trabajo realizado, la experiencia que se va incorporando del manejo del discurso y también del tratamiento de los proyectos de ley y empezar también a articular lineamientos de trabajo hacia lo que vendrá a partir del 1 de marzo, seguramente porque el próximo 15 de febrero sería el momento que concluyan las sesiones extraordinarias y no pareciera que hubiera posibilidades de reunirse. Además, bueno, fueron adelantando algunos referentes de La Libertad Avanza, que seguramente se transmute justamente el proyecto Bases hacia otra manera de presentación del debate, pero sí apuntando a esta transformación que impulsa el oficialismo. Claudio Mardones, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma. ¿Qué tal? Bueno, estamos en un momento en donde empiezan a surgir las repercusiones de lo que ha sido... Ya más calmo todo. Más calmo un poco y empiezan a verse un poco las reacciones. Por una parte, las reacciones del Ejecutivo, luego de que se conociera esta reunión que se concretó en la Casa Rosada ayer, las primeras respuestas del gobierno. Hay un dato muy importante que tiene que ver con el hilo más fino del debate, y es precisamente la anulación del fondo compensador para... Es verdad, en las últimas horas, ¿no? Exactamente, para el transporte automotor del interior de nuestro país, y eso impacta directamente en el costo del boleto y toma un guante que fue parte de la discusión electoral y que tenía que ver precisamente con la quita de subsidios al transporte público automotor. Lo que pasa es que en este momento se da en un contexto en donde esa discusión, obviamente de carácter fiscal, transcurre luego de que la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos finalmente volviera a comisión en la Cámara de Diputados, y eso delineara un nuevo mapa político que está en pleno desarrollo, pero que indudablemente también abre otras ventanas de discusión con los gobernadores. Efectivamente, se van multiplicando los temas. Aparece también, por otro lado, la presentación del proyecto vinculado a la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y en ese sentido las discusiones dentro del propio oficialismo sobre la oportunidad y el momento para este debate. Hay que recordar que estamos en periodo de receso de la actividad parlamentaria. Solo se puede discutir lo que está dentro del decreto que convocó a las sesiones extraordinarias y que luego estiró su plazo hasta el 15 de febrero. El resto de los proyectos que presenten los diputados hoy tendrán que comenzar su derrotero parlamentario, su trámite parlamentario a partir del 1 de marzo, cuando se inaugure el periodo de sesiones, un nuevo periodo de sesiones ordinarias hasta el 30 de noviembre, y eso es un momento donde los 3 poderes del Estado se reúnen otra vez, igual que el 10 de diciembre, día que asume el presidente de la Nación, ya que se habla a la Asamblea Legislativa. Están los miembros de la Corte Suprema, hay ministros muchas veces acompañando, está la cúpula también de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Nación junto a la vicepresidenta de la Nación, en este caso Victoria Villarruel, que es quien conduce la Asamblea Legislativa, recibe el presidente que tiene que dar un mensaje a la Asamblea Legislativa. Eso igual falta, ¿no, Claudio? Ahora estas nuevas discusiones que aparecen con los gobernadores, como bien decías. Y parece que, bueno, que finalmente además nos queda la gran pregunta: ¿qué queda
de trabajo legislativo para lo que resta de este periodo de extraordinarias, que en el diseño de la línea de tiempo del presidente Javier Milei concluye el 15 de febrero y para entonces esperaba que el Senado ya le estuviera dando las puntadas finales a lo que esperaba, una media sanción satisfactoria de este lado del Salón de los Pasos Perdidos. Lo cierto es que eso no sucedió y lo que decíamos recién, hay todo un proceso de negociación que está pasando por un momento difícil, especialmente en la relación del Poder Ejecutivo con las provincias. Eso impacta directamente en los bloques que fueron parte de Juntos por el Cambio. Es decir, que impacta directamente en el bloque de la Unión Cívica Radical y también en Hacemos Coalición Federal y en el PRO. Ahí es donde viene la gran pregunta. ¿Cómo va a evolucionar esta relación política en un momento en donde el encargado ahora de ejercer la autodefensa pública del gobierno es precisamente el ministro del Interior, Luis Toto Caputo? Luis Toto Caputo, en la entrevista que concedió, primero planteando, bueno, desdramaticemos, ratificando el concepto que ya se había ventilado de la decisión que tomó el presidente Javier Milei en Israel, durante su gira por Israel, dejando claro que antes que una mala ley, preferible no contar con esta ley. Y ahí Toto Caputo dijo, en primer lugar, reivindicó algo que había aparecido en la última etapa de la discusión, de nuevo, para sorpresa de los negociadores, que tenía que ver con rediscutir nuevamente el tema de la actualización jubilatoria, volver a discutir ese tema. Toto Caputo tomó este tema en la entrevista que ayer concedió en la televisión y dijo que teniendo en cuenta esta situación, lo que esperaban era un bono para los jubilados y redefinir la fórmula, porque así como está, no funciona. Así que este es un componente. Y el otro, la mala noticia, es precisamente que la relación fiscal con las provincias posiblemente empeore. Exactamente, de todo esto vamos a estar hablando seguramente a lo largo del programa, pero le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Antonio Ricovene, que viene de justamente aquí enfrente en el Palacio de la Cámara de Diputados, porque hay mucha información en estos días sobre las repercusiones, ¿no es cierto, Antonio?, de todo lo que dejó la sesión. Así es, Amanda, repercusiones de lo que dejó la sesión, cómo estás vos, cómo está Claudio, y también pensando en cómo va a quedar el reacomodo del mapa político después de, bueno, las tensiones de las que fuimos testigos el martes por la tarde-noche, cuando vimos cómo Oscar Sago salía con bastante malestar del recinto, hablando de que algunos diputados lo habían fallado, que habían confirmado que le iban a votar a favor ciertos artículos, que se encontró que eso no sucedía. Y en medio de todo eso, bueno, ver los destinos políticos que empiezan a tomar luego, pensando también en lo que va a ser no solamente el año legislativo, sino también la apertura de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Sí, de eso estábamos hablando, ¿no? Porque si bien pareciera que falta bastante tiempo, estamos muy cerquita ya después de esta semana corta, a los 20 días ya arranca el periodo de sesiones ordinarias, un momento donde también ahí el oficialismo va a tener que trabajar con la oposición para la designación de autoridades de todas las comisiones. Hasta ahora hay 3 nada más que están conformadas y eso tiene que ver también con la proporcionalidad, ¿no?, la representación. Bueno, así es, vamos a ver si repite el oficialismo su estrategia de juntar una mayoría dejando de lado a Unión por la Patria, es decir, que sería alrededor de casi de más o menos 168 diputados para dejar al kirchnerismo en minoría, como se hizo en el Senado en diciembre del año pasado. Bueno, vamos a ver cuál es la estrategia que aplican, dadas las relaciones que se han roto después de lo que fue la sesión del otro día. Ese panorama parece ser un poco más complicado. Sí, se le complicó un poco más la mano de armar una estrategia general, reuniendo a todos los sectores que confrontaron con el gobierno de Alberto Fernández, que la representación hoy está en Unión por la Patria con 100 diputados. Pero también, como decíamos, está todavía vigente y hay una discusión importante, y parte de lo que condiciona, por ejemplo, la convocatoria a una sesión en el Senado es el tratamiento del DNU 7023, que, como decimos, está vigente y que ha tenido además algunas novedades judiciales, ¿no?, respecto a traspiés que ha tenido la cautelar para que no se implemente la derogación de la ley de tierras, por ejemplo, que ha tenido ahora una decisión judicial de que siga vigente ese artículo del DNU 7023, y la oposición de Unión por la Patria convocando y pidiendo, solicitando nuevamente, además de hacerlo formalmente a la vicepresidenta de la Nación, para que convoque al tratamiento del DNU. Vamos a repasar una serie de proyectos, o un proyecto en particular, Claudio, que trata de repensar cómo hacer una nueva ley que actualice el rol del Congreso vinculado a la herramienta del DNU.
Exactamente, Amanda. La idea es traer a colación este proyecto precisamente por lo que bien vos venías contando, y es precisamente este escenario que se abre con un decreto de necesidad y urgencia 7023 que está en vigencia. No podemos decir plena vigencia porque hay instancias que han caído. Uno tiene que ver con todo lo vinculado a la reforma laboral, tema que forma parte de toda una discusión dentro del oficialismo, y también hacemos coalición federal porque están insistiendo con la posibilidad de que eso se transforme en un proyecto de ley que ingrese a esta Cámara cuando arranque el periodo de ordinarias, ¿no? Distinta suerte ha tenido el capítulo respecto a los cambios en la ley de tierras. Bueno, y esto tiene otro componente importante que está sucediendo en este momento y gira en torno precisamente a la instancia que no se ha integrado todavía, y es la Comisión Permanente Bicameral de Trámite Legislativo, el organismo que precisamente ya debería haber tratado este DNU 7023 porque los plazos ya han vencido para que luego de la presentación formal del DNU finalmente se active esta comisión bicameral. Comisión bicameral cuyos integrantes han sido confirmados por parte del Senado, no en el caso de la Cámara de Diputados, en medio de una controversia entre el oficialismo y Unión por la Patria respecto a la composición y a la cantidad que le corresponde a Unión por la Patria como primera minoría. En este contexto es que esa discusión no cuajó, por ende todavía no se constituyó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el DNU 7023 sigue rigiendo y no se abordó la otra parte, que tiene que ver con la Ley 26.122, la ley que establece los mecanismos para finalmente que el Congreso intervenga y defina si un DNU sigue en pie o no sigue en pie. Esta ley lo que establece es que para perder vigencia tiene que tener el rechazo de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Ahí es donde viene otra discusión que ya viene desde fines del año pasado y es tratar de cambiar ese mecanismo. ¿Cómo reformar esta ley 26.122? A eso traemos colación esta placa, precisamente porque en este caso estamos hablando de dos autores que provienen de dos bloques que son protagonistas de esta discusión. Uno, el caso de Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal, y de Alejandro Bongiovanni, del PRO. Vamos a ver los primeros detalles en la primera placa. En primer lugar, lo que propone es que la Comisión Bicameral Permanente sea integrada por 12 diputados y 12 senadores, designados por el presidente de sus respectivas cámaras, a propuesta de los bloques parlamentarios, siempre respetando la proporción de las representaciones políticas. En este momento estamos viviendo claramente que eso no es tan fácil, porque finalmente el capítulo que le corresponde a la Cámara de Diputados no se ha formalizado finalmente por la discusión de la representación de las mayorías en esa comisión. Recordemos, actualmente tiene 8 integrantes, 8 diputados y 8 senadores. Lo que proponen López Murphy y Bongiovanni es que pasen a tener 12 y 12. Vamos a la siguiente placa. La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la aprobación o rechazo del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento y resolución. Por sí o por no significa esto. Y en este punto el proyecto ratifica lo que ya viene planteando la norma que data del año 2006. Vamos al siguiente punto. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos por la Constitución y conforme a las siguientes pautas. Vamos a ver un punteo ahora que nos explica comprender cuál es la reforma que están impulsando. La siguiente placa, por favor. En primer punto, que sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución. Esta sería una de las razones por las cuales estarían habilitados a dictar un decreto de necesidad y urgencia que en muchos casos lo que hace es arrogarse facultades del Poder Legislativo. ¿Por qué plantea que sea imposible dictar una ley mediante el trámite ordinario? Porque las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan y porque la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que debe ser solucionada en un plazo menor al que demande el trámite parlamentario de sanción de estas leyes. En este caso, el proyecto de López Murphy y Bongiovanni puntualiza en esta exigencia en donde tiene que quedar demostrada sí o sí la razón de la necesidad y la urgencia. Vamos a otro de los fundamentos. Las dos razones deben encontrarse debidamente fundadas en la motivación del decreto
y deben ser explicadas por el jefe de gabinete de ministros cuando se presente ante la comisión bicameral en el momento de su tratamiento. O sea que tiene que venir el jefe de gabinete. Indefectiblemente. Indefectiblemente, no como ahora que tiene nada más que remitirlo a la mesa de entradas como para iniciar el periodo del trámite formal en este Congreso. Sí, una especie también de respuesta a lo que fue la ausencia del jefe de gabinete en el debate de la ley Ómnibus, tratando de que las próximas presentaciones importantes que el gobierno trae a esta Cámara, buscando garantizar, ¿no es cierto?, la presencia de esos funcionarios. Vamos a la siguiente placa para ver otros dos límites específicamente con respecto a este proyecto. Por otra parte, que el decreto no regule materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, y que lo que hace es repetir una de las prohibiciones que establece el artículo 99, inciso C de la Constitución. Pero también insiste que el decreto es esencial que el decreto no revista el carácter de norma permanente, modificatoria de una ley o de un conjunto de leyes del Congreso Nacional, sino que responda a una situación coyuntural con el objeto de paliar un estado de cosas determinado. Es decir, de que este punto, si formara parte de la ley vigente, habría impedido que tuviera validez el DNU 7023. En todas sus generalidades. En todas sus generalidades, precisamente porque lo que hace es reformar una gran cantidad de leyes, sorteando este planteo que ha sido parte de la discusión y que sostienen distintos constitucionalistas. El tema es que no forma parte de la letra de la ley 26.122 y ese es uno de los orígenes de esta reforma, ¿no? Otro de los puntos, lo que hablábamos recién, es esencial que el jefe de gabinete de ministros acompañe a la comisión bicameral permanente junto con el decreto, el acta de sesión pública correspondiente al acuerdo general de ministros de donde surjan las manifestaciones vertidas por cada uno de los integrantes del gabinete. Es decir que, además de que esté el jefe de gabinete, le piden también que lleve la documentación en donde, dentro de la reunión de gabinete, que el ministro coordinador encabeza, se haya tomado finalmente la decisión y la pertinencia y el análisis de la redacción de un decreto de necesidad y urgencia a partir de los informes que aporta la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia y obviamente también los ministerios involucrados. Este es otro de los elementos que esta reforma, la ley 26.122, plantea, que se sume la documentación que permita conocer la trazabilidad de la decisión que llevó al DNU y que eso sea acompañado por la presencia del jefe de gabinete. Claro, para justificar la necesidad y urgencia y limitar entonces la posibilidad de que el Ejecutivo Nacional gobierne o dicte programas y leyes que deberían ser discutidas en el Congreso a través de un acto único, ¿no?, de una sola persona y no de la discusión política como efecto del trabajo colectivo. Otro temita para tener presente, que lo vamos a ver en la siguiente placa, que es el rol de las emergencias. Justo en estos días en donde se ha discutido tanto con respecto a la votación de las emergencias y lo que permite una emergencia. ¿Puede una emergencia declarada por el Congreso habilita para que bajo el amparo de esa ley de emergencia se puedan firmar decretos de necesidad de urgencia? Bueno, en ese contexto lo que busca la reforma de López Murphy y Bongiovanni es que no sea así. Y lo plantean de este modo. En ningún caso, la sola existencia de una ley de emergencia vigente en la materia que pretende regular el decreto será suficiente para tener por válidos los requisitos anteriores. Es decir, que no hay urgencia que valga para que el jefe de gabinete se presente, para que presente la documentación pertinente, para que esté presencialmente y que además el decreto cumpla con las definiciones constitucionales de la necesidad y la urgencia. Otro de los puntos. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia. Otro tema que a veces complica la urgencia, porque en este caso podría haber la intervención de otras comisiones que podrían extender el trámite. Veamos la siguiente placa. Y además, ¿qué pasa en el receso, no? Porque esto es posible cuando el Congreso está en el periodo de sesiones ordinarias y las comisiones están conformadas, pero entre el 30 de noviembre y el 1 de marzo hay receso y la única comisión que no tiene esta condición y es permanente, constante, es justamente la de trámite legislativo. La única porque hay 10 días hábiles desde la firma del decreto o su entrada en vigencia para que sea remitido aquí al Congreso de la Nación y entonces comience su tratamiento en esta comisión bicameral. Bueno, permanencia, permanente, es precisamente lo que no está pasando con esa comisión bicameral y es todo un dato, porque es lo que algunos consideran como la galaxia que permite que un DNU se pueda extender en el tiempo y que quede finalmente frenado
el control del Congreso, el control precisamente sobre un instrumento firmado por el presidente que se arroga facultades legislativas. En esta placa repasamos los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo, según el proyecto de López Murphy y Bongiovanni, deben cumplir con los siguientes plazos. Y acá hay otro cambio. Primero, 10 días hábiles desde su dictado para la remisión desde la Jefatura de Gabinete de Ministros al Congreso. El día de su recepción en el Congreso debe ingresar a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento. Así que no hay mucho tiempo de espera en este caso. Tiene que ingresar directamente con la Comisión Bicameral ya constituida. Vamos a la siguiente placa. En caso de incumplimiento de la remisión por parte de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la Comisión Bicameral Permanente debe abocarse de oficio, atento a esto, a su tratamiento, disponiendo la presencia del jefe de gabinete dentro de las siguientes 48 horas, bajo apercibimiento de dictaminar por el rechazo del decreto. In limine, ¿no viene el jefe de gabinete? Bueno, existen posibilidades con la Comisión Bicameral, trabajando de oficio, que el decreto sea directamente rechazado. Continuamos con los detalles. Vamos a la siguiente placa. El otro plazo, 10 días hábiles desde su ingreso para que la Comisión Bicameral Permanente expida el dictamen previsto y lo remita a cada una de las cámaras. Además, y esto es otro plazo, que es 60 días desde la expedición del dictamen emitido por la Comisión para su aprobación por parte de ambas cámaras. Es decir, que los plazos se acortan y se determinan. Finalmente esa galaxia empieza a acortarse. Seguimos con la siguiente placa. En caso de incumplimiento de cualquiera de los plazos previstos, caducará la vigencia del decreto, resultando nulidad de nulidad absoluta cualquier decreto posterior que dicte el Poder Ejecutivo Nacional dentro de los siguientes 6 meses, en ejercicio de facultades delegadas y a fin de regular la misma materia. Es decir, que si no se cumplen los 10 días ni tampoco los 60 días de plazo, directamente el decreto pierde vigencia y durante un semestre el Poder Ejecutivo no puede volver a firmar un decreto en la misma materia. Vamos a la siguiente placa. Para ello, el plazo de 10 días hábiles para dictaminar se contará a partir del vencimiento del término establecido para la concurrencia y presentación del jefe de gabinete. Es decir, que también le marca el cronómetro a los tiempos para que el ministro coordinador tampoco pueda especular con los tiempos de cuándo puede presentarlo y cuándo puede presentarse ante el Pleno, ante el Pleno de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Creo que esta es la última placa, exactamente, así que bueno, este es el informe completo. Este es uno de los proyectos de ley que está pendiente de su tratamiento ya en el Congreso de la Nación, porque los diputados tienen la posibilidad de ir presentándolos, pero no la posibilidad de su tratamiento hasta el 1 de marzo. Y también en ese sentido, bueno, cómo se van a ir conformando las comisiones va a ser tema de las próximas semanas, porque de otro tema no creo que se vaya hablando ya en el Congreso, ¿no? Bajó la tensión después de la frustración de la remisión a comisión del proyecto. No creo que haya mucho más en estos días. Sí, por lo menos no se espera el tratamiento de uno de los nuevos proyectos que pidió Javier Milei, que se ha tratado en el periodo extraordinario, así que la próxima tarea del presidente de esta Cámara va a ser, bueno, armar esa especie de ajedrez o de rompecabezas, ¿no es cierto?, que implica el armado de las comisiones. Efectivamente, todo esto se va a ir dando en los próximos días a partir de que estamos próximos ya al 1 de marzo, día que comienzan las sesiones ordinarias y donde se reordena un poco la discusión también dentro del Parlamento. Un Parlamento que en las últimas horas ha tenido también mucha repercusión, como les decíamos, a partir de la decisión de la diputada Rocío Bonacci de presentar justamente un proyecto para la derogación de la ley 27.610 de interrupción del embarazo, que hubo repercusiones en redes sociales de las diputadas y diputados que fueron trabajando fuertemente en este proyecto de ley en su momento para la aprobación y luego también dentro del propio bloque oficialista con algunos legisladores que no habían dado su consentimiento para la firma de este proyecto tan formalmente como había interpretado la diputada que presentó la iniciativa. Nos vamos al corte y volvemos, que tenemos todavía un poquito más de información para compartir con ustedes y algunas repercusiones más para que conozcan.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Seguimos aquí en tercera edición y desde la producción me están confirmando que tenemos a nuestra invitada el día de hoy ya lista, conectada, y de esta manera le queremos dar la bienvenida. Diputada Carolina Jutrovic, de Unión por la Patria, en representación del Distrito de Tierra del Fuego, Islas Malvinas, Atlántico Sur. Si no lo dije mal, todo el nombre completo. Bienvenida, ¿cómo está? Buenas tardes.
Gracias, ¿cómo estás, Amanda? A vos y a todo tu equipo ahí. No sé si estás solita o con alguien. No, estoy acá con mis compañeros Claudio Mardones y Antonio Ricovene también. Quería preguntarle justamente sobre la sesión. Es el tema sin duda que queda todavía con las repercusiones a estas horas, ya 2 días después, ya todo, bueno, un poco con más tranquilidad el análisis, un poco de su conclusión de por qué se fueron tomando esas decisiones desde el oficialismo para remitir a comisión este proyecto y también qué análisis hace de el vínculo entre el oficialismo y las distintas expresiones de la oposición. Bueno, primero que nada, creo que se cumple aquello que nuestro bloque fue planteando en diferentes ocasiones, ya incluso en el inicio de esta sesión, diciendo algo que era a todas vistas, que este proyecto no estaba en condiciones de ir al recinto. Me parece que la primera condición de un proyecto de esta naturaleza tiene que ser el consenso de una mayoría, y parece que ese consenso mayoritario no lo tenían. Nuestra posición siempre fue clara. Nuestra posición fue que nosotros no estábamos dispuestos, por supuesto, a acompañar artículos que tenían que ver con la delegación de facultades de manera amplia y profunda como la que tenía este proyecto. Y más allá de eso, discutimos y dimos nuestros argumentos durante las plenarias de comisiones y durante el inicio de la votación general, para decir por qué consideramos que este proyecto no era viable y no tenía las condiciones, como te decía al principio. Ahora, también creo que hay una demostración de parte del gobierno y del oficialismo en la Cámara de una total impericia, de una total improvisación y de una total irresponsabilidad, porque nos hicieron perder un precioso mes de enero para poder trabajar a conciencia y con otras herramientas este proyecto de ley, ¿no? Me parece que se perdió un mes donde había tanto apuro, tanta urgencia, tanta emergencia, y sin embargo no se ocupó ese tiempo de la mejor manera posible. Luego, por supuesto, el propio presidente se ha encargado de ir destruyendo todos los puentes, ¿no?, de diálogo que iban construyendo, si se bien algunas veces algún funcionario, otras veces los mismos diputados del oficialismo y los mismos diputados o diputadas de los sectores de la oposición que tenían voluntad, digamos, de colaborar para que este proyecto salga. Y no solo eso, sino que a posterior de la votación esos puentes se siguen dinamitando con expresiones del presidente a través de las redes que poco ayudan a un clima de diálogo, sino todo lo contrario, ¿no? Donde ya las últimas publicaciones son de explícita violencia política, y por supuesto, en mi opinión, la última que hizo, donde aduce a una famosa frase de una conocida película, claramente una instigación a la violencia. Eso es lo que en este momento nos preocupa, más allá de que no tenemos ningún tipo de señal de cómo vamos a continuar trabajando en estos pocos días que quedan para la finalización del periodo de extraordinarias, y no sabemos si se van a prorrogar, si va a volver a tratamiento realmente este proyecto, o bien vamos a avanzar en los otros temas de las extraordinarias que quedan pendientes, ¿no? Ese es el panorama de incertidumbre como ha sido a lo largo de todo este mes y pico en la Cámara de Diputados. Diputada, agradeciéndole el rato con la tercera edición, preguntarle también, este domingo se van a cumplir ya 60 días, 2 meses de la asunción del presidente Javier Milei. ¿Cómo es la relación entre los diputados de la oposición, de los distintos bloques de la oposición, frente que Unión por la Patria hasta hace algunos meses era el oficialismo y ahora es la principal fuerza opositora aquí en el recinto? ¿Cómo es el vínculo de ustedes, de Unión por la Patria, con otros bloques opositores? Mira, el vínculo es diverso en el sentido de que nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la charla y a, como te decía, a sostener nuestras convicciones, que son las que nos llevaron a ser votados por quienes eligieron a Unión por la Patria como opción,
Por supuesto que hay diálogo, nuestros presidentes, autoridades de bloque y luego las personales tratamos de sostener algunas charlas. No somos invitados, obviamente, ¿no? Eso se ha visto claramente, inclusive en el periodo cuarto intermedio, que después fue el levantamiento de la sesión, que a nuestro presidente de bloque no lo convocaron a esa reunión, no le dijeron en dónde se reunían, como tampoco a la izquierda. Entonces participamos a medias de las convocatorias de diálogo, pero así todo tratamos de ser constructivos, tratamos de ser, como decía, coherentes y firmes con lo que pensamos respecto a este proyecto y a otras medidas del gobierno. Pero entendemos que hay que seguir dialogando, aún con aquella oposición con la que mantuvimos diferencias y sí algunas coincidencias, ¿no? O sea, muchas de las disidencias, por decir, que tuvieron los diputados como de la UCR, de Hacemos Coalición Federal, de otros bloques provinciales, coincidían con nuestras opiniones, ¿no? Por eso esta ley, cuando empezó la votación en particular, no tenía unanimidad de votos por parte de esos bloques que acompañaban en la general. Así que me parece que, bueno, que aquí en adelante queda por reconstruir ese diálogo, reconstruir forma de trabajar de la Cámara, y en eso sí nos vamos a abocar fuertemente porque hay mucho para hacer, no de la manera que quiere el gobierno, pero sí sabemos que hay muchas leyes para mejorar y estamos dispuestos a hacerlo. Gracias, diputada, por esta conexión, por esta entrevista con la tercera edición de DTV. Hasta cualquier momento. Igualmente, para ustedes. Bueno, conversando con la diputada justamente Jutrovic de su perspectiva después de la actividad que se vivió esta semana, el cuarto encuentro de la sesión que intentaba aprobar la ley bases y puntos de partida. Bueno, los diferentes análisis, ¿no?, que se van dando. Ya cuando va pasando el tiempo se van a ir develando también las estrategias hacia adelante. Vamos a repasar lo que decía en primera edición la diputada Germana Figueroa Casas de la provincia de Santa Fe del bloque PRO sobre también su análisis de lo que ha sido la sesión que terminó justamente este martes. No es fácil porque es como que muchas cosas que uno fue avisando, por lo menos lo hizo nuestra secretaria de bloque, el presidente, o sea, Silvia Los Penato, Cristian Ritondo, constantemente lo planteaban. Cuando uno quiere tener una ley, tiene que juntar los votos. Tiene que juntar los votos, tiene que hacer el poroteo, tiene que hacer todo un trabajo que no sé, eso, viste que ahora están diciendo que les dijeron una cosa e hicieron otra, eso no lo podemos saber nosotros, porque nuestro bloque actuó como se había comprometido, trabajamos muchísimo tratando de que esta ley salga y ayudando y colaborando en todo. Ahora quedará el balance, lo tendrán que hacer en el oficialismo y bueno, cada uno de los bloques sabe por qué actuó como actuó. Nosotros también lo fuimos diciendo, lo he dicho en alguna entrevista que hemos tenido con ustedes. La verdad es que era muy ambicioso el proyecto, con temas que había que priorizar, es cierto. Sin duda. Lo que pasa es que, viste, nosotros estamos en una posición que creemos que si uno no le da herramientas a quien eligió la gente, es difícil pedirle que haga ese cambio que pidió la gente también. Al principio, cuando apareció la ley, parecía que no se iba, que era intransigente, que no se iba a escuchar nada. Luego, a lo largo de estas charlas, de las reuniones que tuvimos y todo, se fueron dejando de lado capítulos que a lo mejor había tiempo. Después nos sorprendieron dejando de lado el capítulo fiscal, que la verdad que era una preocupación. Pero la realidad es que durante todas las charlas que uno iba teniendo informalmente con otros diputados y todo, se veía que los votos para muchos de los artículos no estaban. Y si lo veíamos nosotros, que no éramos los que estábamos negociando, supongo que la Libertad Avanza también lo debía ver. Las reflexiones de los distintos representantes que tiene la Cámara de Diputados sobre lo que vieron el martes pasado y cómo vivieron sobre todo la sesión y el encuentro con esta vuelta a comisión del proyecto. Quedan 3 días nada más para trabajar en este contexto de extraordinarias, pero ayer, ya después de la reunión de la Libertad Avanza, del bloque, deslizaron que era improbable que
que hubiera actividad. Sí, se trascendió la decisión del presidente Javier Milei de que retirar directamente el proyecto y que no tenga ningún tipo de rodaje político en esta Cámara. Bueno, vamos a ver finalmente si eso se concreta. En la jornada de hoy se conoció un proyecto del diputado Gerardo Milman del PRO para incentivar una consulta popular, una especie de plebiscito vinculante por parte, ¿no?, del Congreso para saber si la población quiere avanzar o no con esta ley ómnibus. Llamativo porque, bueno, fue uno también de los hechos que dejó trascender el presidente a través de los... el guante, digamos, ¿no?, de lo que había dicho Milei. Sí, más de lo que había dicho, de lo que Milei le había dado me gusta en la red social X, ¿no es cierto? Porque no hay definiciones todavía sobre Milei, verbales, que hayamos escuchado de su boca, de hablar sobre la necesidad de un plebiscito, pero sí vemos cómo en redes sociales va adhiriendo cada vez más a esa decisión. Bueno, lo cierto es que para que el plebiscito sea vinculante, necesita tener previamente la aprobación de las dos cámaras del Congreso de la Nación. Es decir, que lo tiene que convocar el Congreso directamente, si no lo puede convocar el Poder Ejecutivo, pero no necesariamente el resultado de la votación debe llevarse a cabo. Nos está convocando nuestra compañera Lourdes López desde las inmediaciones del Congreso o desde adentro del recinto. La estamos saludando. ¿Cómo estás? Bienvenida, Lourdes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludar por supuesto también a Tony, a Claudio y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos acá en lo que es el anexo A, en el ingreso, esperando capaz también la palabra de diputados que puedan entrar a sus despachos o que estén por ahí saliendo de lo que es el Congreso, pero realmente quizás un día de todos los que hemos venido teniendo es uno de los que por ahí... más calma o menos movimiento quizás se ha visto porque está cada uno en sus despachos trabajando o bien retornando a las provincias, ¿no? Un tema que quedó todavía resonando es esto que ustedes debatían recién, qué es lo que va a suceder con la ley bases en los próximos días. Quedan tan solo prácticamente 3, 4 para que se finalice lo que es el periodo de sesiones extraordinarias, que estaba determinado que finalice para el 15 de febrero. Y con esto, bueno, algunos hablaban de que se iba a prorrogar, otros que recién se iba a dejar este proyecto de ley bases para debatirlo en el mes de marzo, teniendo en cuenta que tiene que volver a pasar por comisión y por ahí lo que escuchamos, la palabra de algunos diputados que por ahí era algo que quizás hubiese tenido que llevar más trabajo en comisión para de esa forma que el dictamen haya estado por ahí mucho más fortalecido y llegar a la sesión con otro panorama. O girarlo a más comisiones, ¿no? Que había sido una demanda de algunos sectores que acompañaban el tratamiento, la Comisión de Energía, la Comisión de Cultura, la de Ambiente. Eso era una de las posiciones que había planteado la UCR unos días antes de la firma del dictamen con una nota formal. Una docena de diputados de ese bloque solicitaban que se extienda el plazo para el tratamiento por un lado, pero que también se gire a más comisiones para tener no solamente más tiempo de debate, sino un universo más grande de diputados que participen previamente de la discusión. Exacto. Eso también un poco era lo que se estaba hablando, ¿no? Por ciertos sectores también de estos bloques dialoguistas que de alguna manera se los llamó así porque iban a acompañar. Bueno, un punto también es el que vos decís y que también se conversó mucho, que pudieran participar y tomarse el tiempo también para constituir más comisiones y que de esa forma la ley estuviera abordada desde diferentes puntos, ya que recordemos que empezaron, por ejemplo, con 11 emergencias, después se redujeron a 6. Bueno, por ahí capaz los temas tenían que ser mejor desglosados. Pero estas son críticas que cada sector, y en este caso el oficialismo lo va a seguramente analizar o no, o bien dejar la ley a un costado. Y como había dicho el presidente Javier Milei, antes de sacar una ley mala, preferimos no sacarla. Entonces decir, bueno, vamos tomando ciertos artículos, seguir armando proyectos, ¿no? O ciertas materias, seguir armando proyectos separados y de esa forma que se vayan presentando. Sí. Y por ahí el frente es un poco... el frente que tiene el oficialismo en el día de hoy es un poco incógnito, ¿no? Porque digo, ayer salió la noticia de lo que es el penalizar la ley la ley del aborto, ¿no? Derogar la ley 27.610. Derogar.
Exactamente, exactamente. Con, bueno, por supuesto, con las necesidades que está habiendo en el día de hoy y seguramente con el no mismo debate que tuvimos en el 2020 cuando finalmente se sancionó la ley. O sea, realmente el panorama, los números, las cifras son totalmente distintas. Pero bueno, eso es un tema que por supuesto van a tener que llevar adelante del oficialismo y ni hablar de lo que pasa con el subsidio del transporte y ni hablar de qué va a pasar con la ley base. Así que son muchas las preguntas, vamos a buscar respuestas. Gracias, Lourdes. De los diputados, por supuesto. Muy bien, muy bien. Gracias, Lourdes, por este contacto con la tercera edición. Nos vemos en cualquier momento. Hasta la próxima. Adiós. Eso que decía Lourdes, está tranqui las inmediaciones del Congreso ya, ¿no? Cambió el clima. El nivel de rosca está un poquito más bajo, parece, al menos en estas horas. También es cierto que lo que nos contaba Antonio, bueno, algunos no tienen mucho ánimo de retomar el debate de acá hasta que venga marzo, esperan que haya señales del Ejecutivo. Hablábamos recién de este proyecto que presenta el diputado Gerardo Milman, que al parecer no tiene el respaldo mayoritario del bloque del PRO, eso en primer lugar, y además empiezan a surgir otras señales también. Por ejemplo, la coalición cívica presentó hace media hora, una hora, un proyecto de ley precisamente para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, actualizarla mensualmente. Este es uno de los temas que habíamos comentado, que estuvo gravitando en la negociación. Las conversaciones. En las conversaciones de los últimos días antes de que llegara el momento de la votación en particular, considerando solamente dos datos. Recuerdan que solamente en el último trimestre de 2023 la inflación fue del 53,3%, que solamente en diciembre la inflación fue en ese 53,3% del 25,5% y que con la aplicación de la ley de movilidad actual solamente podrían aumentar el 21,87% de las jubilaciones. Efectivamente, ¿no? Esos son los temas que empiezan a aparecer ahora de cara a el tratamiento de algunas de las iniciativas que quedaron pendientes, porque recordemos que muchos de los artículos, si bien la ley se trabó en el artículo 5, que tiene que ver con la delegación de facultades y la transformación que pretende hacer el oficialismo de los organismos del Estado, había acuerdo en muchos de los otros artículos, muchos de ellos, por ejemplo, vinculados a la desregulación de la economía y también a las modificaciones en el ámbito laboral, ¿no? Del mundo del mercado laboral. Así es, así es. Y por eso también se entiende que haya llegado hasta el punto que llegó con vida la ley de bases, ¿no es cierto? Porque había una buena parte de la oposición dispuesta a aprobar gran parte de esas reformas con las que Javier Milei le pidió al Congreso para gobernar. Lo cierto es que cuando el gobierno vio que puntos neurálgicos de lo que ellos consideran importante de esta ley, como la delegación de facultades y la reforma del Estado, no caminaba de ninguna forma, bueno, antes de llegar a otro de esos puntos, como era el capítulo de privatizaciones, decidieron dar marcha atrás y pedir la vuelta a comisión. Sí, justamente lo que quería preguntarles es cómo está también la repercusión de estas votaciones, de los articulados, puertas adentro de los bloques, ¿no? Porque no ha sido indemne para los bloques la reacción y la respuesta a el tratamiento de la ley bases. Hay acuerdos, por ejemplo, dentro del PRO también para que se mantenga una unidad de criterios bajo la conducción de Cristian Ritondo, por lo menos hasta que comience el periodo de sesiones ordinarias. Ver también cómo se van sucediendo las discusiones dentro de Hacemos Coalición Federal, que si bien tiene una unidad de criterios que se constituyó a partir de la definición de las comisiones, hay que ver cómo perdura eso a partir del 1 de marzo y que gravita también dentro de la Unión Cívica Radical, que ha mostrado distintas líneas de trabajo y distintas posiciones, incluso en la votación en general. Tal cual. En el caso específico del PRO, bueno, el PRO pudo cruzar, a pesar de las discrepancias internas, un proceso en donde votó en forma unificada. En el caso de Rodrigo de Loredo, que lamentó ayer que no hubiera avanzado el proyecto y que haya fracasado el tratamiento, bueno, tiene una realidad de sus 34 voluntades, siempre lo ha planteado en la negociación, de que puede garantizar una cantidad de votos y otros no, especialmente por el liderazgo de Facundo Manes y los sectores que no reconocen el liderazgo de Loredo, que además tienen diferencias políticas con respecto no solamente al DNU, sino también a la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y en ese contexto ese fue un tema que siempre de Loredo anticipó. Lo que pasa es que esto habla también de la geografía dividida de opiniones que transita el radicalismo en este momento y que además se empezó a notar con mucha claridad
complicada, especialmente cuando llegó el momento de votar el artículo 5, que es el núcleo de la reorganización administrativa del Estado. Exacto. Y otro tema que ya venía complicado y que tiene que ver con las delegaciones de facultades en un tema que no está detallado, debería estarlo, no está detallado en el proyecto, ni tampoco en los cambios, que tiene que ver con esos 29 fondos fiduciarios que Exacto. forma parte de lo que hemos visto hoy, por ejemplo. Porque uno dice, bueno, fondos fiduciarios, ¿pero qué impactan? Bueno, uno de esos tiene que ver con el Fondo Compensador para el Transporte Público Automotor del interior del país, que fue precisamente uno de los que ahora echaron mano y que en ese contexto va a impactar en el costo del boleto en distintas localidades muy importantes de nuestro país. Otros tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento para las víctimas de trata. Otros buscaron que quedaran en pie. Y ahí es donde aparece también la negociación del PRO, tratando de mantener dos fondos. El Fondo Fiduciario para el Financiamiento de la Infraestructura Regional y otra sigla, FFFDP, el Fondo Fiduciario para el Financiamiento del Desarrollo Provincial. Esos dos fondos fueron los que el PRO trató de preservar de los 29, en donde quien apareció con la propuesta para cambiarlo a través del inciso H fue Nicolás Mazzot. Claro, que no es de, digo, no está en el bloque PRO, ¿no? Está en el Pero bloque ahí- Hacemos Coalición Federal, pero él llega al Congreso de la Nación nuevamente en su segundo mandato por la boleta de Juntos por el Cambio, en representación del PRO dentro de la Pero boleta. ahí hay un elemento más importante también, que tiene que ver con el peso de los gobernadores del PRO. Y un jugador de mucho peso, que fue ministro del Interior, que conoce en detalle esos fondos. Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior, gobernador de la provincia de Entre Ríos, gran conocedor de esa estructura de fondos fiduciarios que son, digamos, el costado sensible de la negociación de las provincias con el Estado federal a través del Ministerio del Interior. Y otra de las consecuencias del fracaso del debate de la ley bases tiene que ver con la resolución administrativa 27/24 del Ministerio de Economía y del Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros sobre el congelamiento del salario de los trabajadores y de los directivos del sector público, ¿no? Justamente lo que vos planteabas, Claudio, uno de los debates que más dificultad le dio y más votaciones negativas en consecutivo le dio al oficialismo en la jornada del martes, tiene su repercusión ahora con que justamente las mismas empresas que estaban definidas para ser privatizadas, así como todo el ámbito del empleo administrativo, del empleo público nacional, va a tener congelado su salario a partir de ahora, ¿no? A partir de esta decisión, en consonancia un poco de esa discusión que se vio justamente frustrada para el oficialismo. Así que empiezan a tener repercusiones estas discusiones, los fideicomisos por un lado, el congelamiento salarial por el otro, a partir de que la ley no ha podido seguir adelante su curso, volvió a comisión, se retirará entonces finalmente por algunos trascendidos de parte del oficialismo que podría suceder desde las decisiones del Ejecutivo Nacional. Veremos cómo continúa porque tenía 600 artículos, ¿no? Este proyecto de ley. ¿Qué otras consecuencias traerá la frustración de este debate? Claudio Mardones, muchas gracias por esta tarde. Nos vemos ya la semana próxima, ¿no? Y mañana Después también. del carnaval. Es verdad, Mañana también nos vemos. Mañana nos encontramos. Antonio Ricovene, sí, te vemos después del carnaval. Así es, será hasta después del carnaval. Nos encontramos con ustedes en cualquier momento. Sigan aquí, ya vienen nuestros colegas de El Análisis para cerrar la programación de Diputados TV. Los vemos en cualquier momento aquí en esta señal.